Buenas noches. De los dos artículos o libros que el profesor nos compartió, eh, leí los 10 principios de la economía de Gregory McCube. Entonces, él nos cuenta inicialmente que la economía es un estudio como cómo la sociedad administra sus recursos. Él define así la economía y nos da entonces 10 principios para estudiar la economía, los cuales los divide en tres partes. Uno, cómo se toman las decisiones o cómo las personas tomamos las decisiones. El segundo grupo es cómo interactuamos las personas y el tercer grupo es cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces nos habla que el primer principio son las personas. Las personas enfrentan disyuntivas. Entonces en este principio, él nos habla de la toma de decisiones, cómo nosotros, las personas, tenemos que decidirnos entre hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Entonces él nos pone dos ejemplos, uno de ellos es Pan y Armas, en donde dice que el gobierno tiene la disyuntiva de si invierte más en armas, estaría invirtiendo menos en la calidad de vida para los habitantes. Nos habla también de esas decisiones personales que tenemos que tomar nosotros, por ejemplo, como estudiantes, qué cantidad de tiempo vamos a usar, digamos que estudiando y al tomar la decisión de, de estudiar, estamos dejando de hacer otro tipo de cosas en el que podríamos usar el tiempo. Entonces, él pone una frase que dice, solo tomarán decisiones adecuadas si comprenden cuáles son las opciones que se tienen. Entonces, cuando tenemos las opciones claras y correctas, es donde podríamos tomar una mejor decisión con respecto a diferentes puntos de la vida. Nos habla en su segundo principio que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Entonces nos habla de costos y beneficios. ¿Qué obtengo yo si decido hacer algo? ¿Qué beneficio? ¿Y cuál sería el costo de este? Todo tiene su costo y su beneficio. Entonces, hablamos también de las decisiones, eh, el costo como una oportunidad de tomar algo y a qué renunciamos con hacer eso. Entonces nos pone varios ejemplos y personalmente lo veo como yo trabajo toda la semana, incluso trabajo los fines de semana. Entonces, cuál es el costo que yo estoy teniendo por trabajar todos los días? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a mi estudio? Entonces, ¿dónde está el beneficio? El beneficio tal vez sea económico, pero entonces me está costando la calidad en mis notas. Como tercer principio, él tiene que las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces, él nos habla que los términos marginales también son beneficio y costo marginal. Nos dice que las personas racionales no ven todo o negro o blanco, sino que ellos tienen matices de grises. Es decir, que ellos no ven solo los extremos, sino que para tomar las decisiones se ubican en las mitades. Entonces se toman mejores decisiones. En el cuarto principio, finalizando la primera parte, nos dice que las personas responden a los incentivos y nos habla de incentivos como recompensa y castigo. El incentivo puede ser tanto uno como el otro. Entonces, nosotros como consumidores respondemos a qué beneficio nos trae obtener cierto artículo o, por ejemplo, los empleados responden también a los castigos.
en las empresas cuando hay sanciones, por ejemplo, entonces el empleado se comporta de una manera diferente. Él allí ponía también un ejemplo con respecto a, los, bueno, creo que no sé si estoy confundida si es ahí o fue en otra parte. Él hablaba, por ejemplo, que en Estados Unidos no existía en los años 50 el uso del cinturón de seguridad. Entonces, cuando esto se empieza, creo que ese es el punto 7 y ahí estoy como enredada, pero entonces ahorita les cuento en el principio 7 sobre las políticas públicas que los gobiernos tienen que implementar para modificar la toma de decisiones. En el principio 5 él habla que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Entonces nos habla de la competencia, es decir, la competencia que tenemos entre nosotros mismos como personas y como mercado, que competimos entre familias, competimos entre empleados, competimos entre sectores del mercado, pero esta misma competencia nos lleva a que nos especialicemos en un arte, en un oficio, en un bien, en una prestación de un servicio para dinamizar la economía. En el principio 6 nos habla de que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Él ahí también habla de un autor de Smith, el cual habla de la mano invisible. Dice que en la economía de mercado todos tenemos la capacidad de tomar la decisión de qué comprar, qué vender, ¿cierto? Qué obtener y que todos somos autónomos de tomar esas decisiones, pero que hay como una mano invisible que todo lo gradúa y que hace que la economía eh, funcione. En el principio 7 nos habla de que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Él hace la aclaración de que es algunas veces porque algunas otras las decisiones de los gobiernos no llevan a la mejor economía pues, de un país. Entonces, el gobierno está en la capacidad de generar políticas públicas que las cuales promuevan la eficiencia y la eficacia de las cuales hablamos en el principio 2. Entonces, el gobierno tendría la capacidad con sus políticas o con lo que pueda promover o con lo que pueda establecer en sus leyes y en sus artículos, que la economía pueda ser activa, que la economía pueda ser activa y como les decía ahorita, que haga que nosotros tomemos las mejores decisiones, incluso siendo autónomas de lo que vamos a vender, de lo que vamos a comprar, de lo que vamos a hacer. En el 8 o el principio 8 que ya sería el tercer grupo en el cual él los divide, habla que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Entonces él nos dice que a mayor ingreso, mayor calidad de vida, que aquellos países donde los empleados producen o tienen mayor producción en una unidad de tiempo, son esos países donde las personas tienen mejor calidad de vida. Y entonces nos dice también que en lo cual pues estoy de acuerdo, que para que esto suceda, para que haya una mejor productividad y por ende tengamos una mejor calidad de vida, se debe proporcionar las herramientas necesarias, se debe proporcionar educación para mejorar los procedimientos, se debe tener tecnología, ¿cierto? Para que la productividad se pueda dar a mayor escala y, y por la mayor productividad entonces las personas podamos tener mejor calidad de vida. Como principio 9
nos habla que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios incrementan. Entonces, a mayor dinero circulando, menor es el valor del mismo. Esto lleva a la inflación, ¿cierto? Entonces, los países ahorita que tienen mayor inflación tuvieron en algún momento mayor circulación del dinero. El principio 10 nos habla de que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Entonces se da que mayor dinero, cuando hay mayor dinero, hay más gastos, la gente compra más, entonces hay mayor demanda. Al haber mayor demanda, hay más producción. Al haber más producción, las empresas tienen más contratación, dan más empleo, generan más empleo, porque necesitan más empleados. Pero entonces al haber más demanda, hay un incremento en el precio. Entonces al haber un incremento en el precio, eh, perdón, lo que iba que hay más demanda y hay más producción y hay más empleo. Pero entonces las empresas al tener mayor demanda tienen incremento en su precio. Al incrementar los precios, entonces las personas dejamos de consumir. Entonces esto es un ciclo que es intermitente, va de un extremo al otro. Entonces, al dejar de consumir, entonces baja la producción, vuelve, hay desempleo. Entonces, por eso él habla ahí de un ciclo. Estos son entonces los 10 principios de la economía que leí pues de el autor Gregory. Nos resume pues cómo puede funcionar una economía y cómo las personas somos parte fundamental de este proceso en la toma de las decisiones de los productos, bienes, servicios, de cómo interactuamos entre nosotros mismos, tanto las familias como las empresas, como los países, porque él también nos decía que los países no son competencia uno con otro, sino que al contrario, son apoyo económico. Entonces, luego fusiona esto en el conjunto de la economía y así es como vemos entonces los 10 principios de este señor. Muchas gracias. Feliz inicio de semana.